Bienvenidos a los participantes de la asignatura Derecho, Teoría de las Relaciones Internacionales. Eh, pues veo con preocupación, sí, quiero que quede claro para cuando vean este video los participantes, veo con preocupación que no ha habido una asistencia a las actividades de clase, que más que una suerte de discurso del docente, debe ser la oportunidad para la interacción entre los participantes y el docente para compartir saberes, para compartir experiencias, para compartir las dudas y las expectativas que se tienen respecto de la materia. Pero pues no ha habido ese crecimiento, esa oportunidad de interacción entre el docente y los participantes. Quería conversar, que creo que tenemos un encuentro, otro encuentro, otro encuentro eh, sincrónico, y entonces quería conversar que para el próximo encuentro sincrónico me agradaría, ¿sí? Me agradaría sobremanera que los participantes activamente acudieran a esta cita digital y pudiéramos entonces oír de su boca como una forma de participación activa, una síntesis, unos aportes fundamentales respecto de lo que se ha conversado, respecto de lo que se ha trabajado en estas instancias. Entonces, quería conversar, creo que está en línea el compañero Héctor Crespo, que es el único que se suele incorporarse a la, a esta asignatura. Entonces quería conversar sobre el plan de evaluación. No sé si se ha dado cuenta, compañero Héctor, que se ha consignado en el espacio virtual el plan de evaluación de esta asignatura. Buenos días, profesor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está todo? Buenos días, ¿cómo está? Chévere, chévere. Ah, ok, bueno, Hola, aquí llegando a Guanare, que tengo una actividad en Guanare. ok. Estaba llegando de carretera. Ok, Héctor, no sé en realidad cuántos participantes hay en esta asignatura. No sé usted si tenga algún conocimiento de eso. Mira, normalmente en algunas asignaturas estamos viendo que solamente el colega David Camacho es mi persona. Ok, ok, listo, listo. Hay dos Bueno, colegas más que han visto clases de nosotros, pero estamos igual. listo. Me gustaría que cuando quede esto en línea, lo que yo venía hablando al principio, requiero para el próximo encuentro sincrónico que podamos acudir todos a este encuentro, porque pues es un esfuerzo que hay que hacer. Todos tenemos cosas por hacer, todos tenemos cosas pendientes, por ejemplo, un sábado, claro que sí, pero pues siempre hay que dejar un espacio para la academia. Entonces, para el próximo encuentro sincrónico, Claro. va a quedar aquí en el grabado, vamos a concurrir todos y vamos a participar activamente revisando los temas que se ha hablado, revisando las actividades que hemos desarrollado, y quiero la participación activa de todos, bastante activa en la construcción del conocimiento. Bueno, pero entonces vamos a lo que venimos. Héctor, no sé si se dio cuenta que subí las actividades a desarrollar a la plataforma. Si quiere, podemos conversar sobre ellas y para ponernos de acuerdo, para Sí, simplificar y evitar, digamos, incomprensiones. Y de repente, cuando llega el momento que va a desarrollar la actividad, y ponga usted, se sienta a las 10 de la noche y mira, el profesor no me contesta, tengo una duda, ¿cuál será el profesor, alcance de lo que dicen esto? Dígame, Héctor. Sí, dígame. ¿usted me oye bien? ¿Me Sí, yo oye bien? ¿Me ve? lo oigo perfectamente. Sí, porque es que pierdo mucho de repente, lo escucho muy entrecortado, pero aquí estamos conectados. Ok, no, pero yo lo Sí, oigo perfecto. perfecto. Sí, yo me metí hace como 3, 4 días en la plataforma.
no estaban todos, no vi las actividades como tal. No, no, Pero no estaban. ya hoy, por eso, esta tarde al llegar a Barinas otra vez, en la noche me meto en la plataforma y comienzo la investigación. Ok, listo. Este su proyecto se llama Teorías Teoría de las relaciones internacionales. Internacionales. Exacto, perfecto. Ok. Entonces, fíjese, vamos a leer un poco el enunciado de estas actividades para ponernos de acuerdo sobre el alcance de lo que se va a hacer. Yo no puse excesivas indicaciones en esta oportunidad, a veces pongo mínimo número de citas, mínimo número de folios, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente el tema que yo siempre implico de que no está permitido el plagio, eso no hay ni que ponerlo. Pero bueno, primera actividad, Sí. mapa conceptual que explique suficientemente los conceptos fundamentales, tanto dentro del campo en Derecho Internacional Público como de las ciencias políticas, explique lo que rige la dinámica de funcionamiento y concreción de las relaciones internacionales. Recordemos que las relaciones internacionales vienen determinadas por un hecho fáctico, un hecho que, digamos, ineludible, que es la coexistencia de estados, en principio estados, porque no solamente deben considerarse ellos, la coexistencia de estados en un sistema internacional que necesariamente, forzosamente, deben interactuar entre sí. Entonces surge de un hecho político, de un hecho de la existencia de entes soberanos que ejercen dominio territorial sobre dominio y soberanía territorial sobre un territorio específico, estados, y la necesaria coexistencia de estos estados entre sí, la necesaria interacción de estos estados entre sí desde el punto de vista que, bueno, ya veremos si da chance, desde el punto de vista de algunas doctrinas que la intentan explicar, desde algunas posiciones, desde algunos modelos de análisis de estas relaciones internacionales. Entonces surge de un hecho político, pero también viene supeditado a la existencia de un hecho jurídico. ¿Cuál es la existencia de un ordenamiento jurídico internacional que, si bien no tiene un poder central, sí está organizado de forma, digamos, está regido por el caos, no porque no haya un mando central o porque haya un desorden descomunal, sino por la inexistencia de un mando central? Bueno, entonces, necesito un mapa conceptual que me dé una impresión de cuáles son los elementos fundamentales que determinan la dinámica de funcionamiento y la concreción de las relaciones internacionales. ¿Qué duda puede surgir al respecto, Héctor? ¿Qué le surge a usted para aclarársela? Y bueno, debieran estar las otras personas, pero pues, como no están, se surgen sus dudas también Sí, al respecto. sí, realmente, no, los mapas conceptuales estamos claros, tendríamos que entonces, por supuesto que las relaciones internacionales están basadas en que por lo menos por lo menos una de las partes sea Estado investido como Estado, Uh ¿ok? -huh. Puede ser entre el Estado y un particular, pero siempre tiene que ser la existencia del Estado como condición sine qua non de que se dé este tipo de relaciones. Ajá. Claro. ¿Cuántos serían los conceptos más o menos allí para desarrollarlos? Normalmente yo pongo algún límite de conceptos, pero la idea no la voy a poner en este momento, un límite de conceptos, sino que usted lo dejo de forma abierta con lo que considere el participante suficiente como forma, ya es que quiero mostrarle aquí, como forma de Sí, de esclarecer. dinámica. Ajá, de esclarecer la Sí, no, dinámica. Yo recomiendo, no es que tienen que hacerlo con eso, ahí está esta aplicación, vamos a ver si se ve bien. No, creo que no. sí, 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 sí. Se llama CMap Tools. Bueno, no sé, es Ujú. una aplicación muy práctica para hacer mapas conceptuales, es muy Nos las puede pasar por intuitiva. grupo de WhatsApp, profesor. Sí, Oye, es que el problema, bueno, si me escribe al WhatsApp, que no estoy en el grupo de la, es que ver cómo aquí se ve. no,
No sé, aquí la Sí, pongo de sí, lado y sí, yo se estoy ve. viendo. Bueno, en Pero esa ujú, aplicación, usted se pone a hacer un trabajo en Word y es prácticamente imposible. En esta aplicación, de forma, como le digo, casi intuitiva, se hace, a ver, mm, no se ve, no se ve. Bueno, se llama CMap Tools. Y como le digo, casi de forma intuitiva, usted puede desarrollar, pone un concepto, saca una flecha, la mueve como sea, la organiza. Tal. Bueno, esa aplicación es muy práctica y en 5 minutos en un video en YouTube la aprende a utilizar y se ahorra muchas horas de trabajo en Word. La hace, la guarda como un PDF o la guarda como una foto y la pega en Word y después la guarda en PDF y la sube a la plataforma. excelente. Es muy bueno. Entonces, como le digo, no pongo un límite de conceptos, pero lo que sí se tiene que estar claro es, tenemos que, ¿cómo está? Sí, se ha conectado David Camacho. Se tiene que estar claro es que hagamos énfasis, estos audífonos de hoy me tumban los letras, vamos a ver cómo hacemos. Este, tiene que estar claro que la existencia de una dimensión jurídica, la existencia de una dimensión política, la interacción entre estados y la consideración no solo de estados, sino de otros actores de las relaciones internacionales, como las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y, por ejemplo, también las empresas transnacionales. Es muy importante que revisemos eso dentro de ese mapa conceptual. ¿Sí? Tal cual. No es necesario abundar en definiciones, sino hacerlo suficientemente explicativo en el sentido de que cualquier persona con una mediana formación pueda comprender la naturaleza, la dinámica de funcionamiento y cómo se concretan las relaciones internacionales a través de ese mapa conceptual. Claro, estoy diciendo esto es muy sencillo, pero obviamente no es sencillo de hacer. Requiere un trabajo de síntesis, requiere tomar decisiones porque existen muchas posturas, muchas teorías respecto de las relaciones internacionales. Ese con respecto a esa materia. Segunda actividad, eso es 29 de julio a las 23:59, se presenta en formato PDF. De todas formas, ahí está en la plataforma. Segunda actividad, informe relacionado con las principales teorías creadas para el estudio científico de las relaciones internacionales, que revise cada una de ellas desde su origen histórico, su tendencia filosófica, sus principales exponentes, los postulados básicos de cada una, la aplicación que ha tenido en el campo de la política real y las críticas que pueden hacerse al respecto. Es decir, las principales teorías creadas para el estudio científico de las relaciones internacionales. ¿Qué duda surgía allí, Héctor o David? No, no hay duda, profesor. Ahí lo extenso, allí lo extenso sería que no nos quede ninguna de las teorías por fuera, ya que tenemos que mezclar teorías con historia. Teorías con historia y recuerde que hay muchas posturas, no es, hay formas por ejemplo, de simplificar las teorías, formas más complejas de ver las teorías, pero pues hay que hacer como un acercamiento sincrético, un acercamiento que permita sintetizar y de una idea de eso. Sobre todo es relevante revisar la aplicación que ha tenido en el campo de la política real. Yo le decía a David Camacho en la clase pasada, traía a un teórico de la geopolítica que derivaba algunas teorías de la geopolítica, las derivaba del realismo de Hobbes. Ese teórico fue un teórico nazi que se llama Klaus Haushofer, que fue no el creador, pero sí el desarrollador del concepto del Lebensraum, del espacio vital. Los estados luchan
igual en una lucha sin cuartel por ocupar el espacio vital, por utilizar zonas de influencia, por expandirse, por producir, por etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa teoría del Lewis Round determinó cómo era la política exterior de la Alemania nazi y cómo se sustentó esas teorías, sustentaron en las teorías de Klaus Haushofer para concebir su campaña del Blitzkrieg, de la guerra relámpago, que fue lo que permitió a los nazis la guerra relámpago con unidades de combate, tanques, unidades pesadas y todo eso, que se hizo lo más rápido posible para poder dominar grandes extensiones de territorio europeo en poco tiempo, que permitió también ese tipo de estrategia derrotar la línea Maginot, que era la línea de defensa de Francia, con fortificaciones y tal, que al frente a este tipo de idea generada con los postulados de Klaus Hofer y del Leverraud, prácticamente terminó como algo completamente desfasado y algo prácticamente, eh, este, digamos, ornamental, la línea Maginot. Entonces, por eso digo, el origen histórico, tendencia filosófica, y dentro de la tendencia filosófica también puede tratarse de la tendencia epistemológica, porque algunas de esas teorías son positivistas, algunas son pospositivistas. Los principales exponentes, los postulados básicos de cada una, la aplicación dentro del campo de la política real y las críticas que pueden hacerse. Eso realmente es un informe, no implica una reflexión, no implica plantear un problema, no implica hacer un ensayo, es un informe, solo que pido, pues, ¿Y en la número de parte, páginas? no pongo límite de número de páginas, ¿verdad? Porque, ¿qué ocurre? Porque si uno le pone, mire, muchas páginas, 25, 30 páginas, pues también hay que considerar que el trabajo de la persona, si le pongo muy poquitas páginas, también yo sé que si digo menos 5 o 10 páginas, lo más seguro es cuando uno se encuentre desarrollando el trabajo, va a decir, bueno, pero no me alcanzó el tiempo, no me alcanzó el espacio, hubiera podido desarrollar un poquito más. Entonces yo no pongo eso más. Una producción propia, utilización de la síntesis, utilización de alguna creatividad para resolver algunos asuntos allí, toma de decisiones. Eso es lo que pido. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Algo más que se pudiera preguntar? Hola, buenos días, ¿me copian? Buenos días, ¿cómo está? Sí, claro. Llegué un poquito tarde, Sí, no se pero preocupe. aquí estamos. Este es para hablar de la segunda actividad, ¿verdad? Me perdí lo que Sí, conversamos en la primera. La sí, conversación en la claro. primera, pero bueno, con respecto a la segunda actividad, sí, el ensayo. Es, Lo, es un informe. cumpliendo con con las normas APA en lo posible, ¿no? Obviamente. Las normas APA o utilización de normas APA y obviamente que yo digo, no lo pongo allí, citar correctamente, parafrasear, evitar cualquier tipo de plagio, todo eso sí, ya no es necesario ni explicarlo en este nivel, pero obviamente pues siempre hay que hacer Siempre esa tener en salvedad. consideración eso. Ujú. Ok. En tercer lugar, la tercera actividad, para el 8 de agosto a las 23:59. ¿Esta segunda actividad es para cuándo? Disculpe, Esta doctor. es para el 5 de agosto. Listo. Ok. Tercera. Estas dos actividades vienen juntas, pero ¿qué pasa? Que esta segunda actividad se va a nutrir mucho de la primera, porque esta dice, un ensayo que desarrolla el estudio de una situación problemática en el campo de las relaciones internacionales, bien desde una visión actual o histórica, especificando. Descripción de la situación, origen, elementos implicados, actores, posturas de cada actor, marco legal pertinente, implicaciones en el contexto global, y esto se nutre de lo anterior, planteamiento de la situación con base en las distintas teorías aplicables y conclusiones generales. Es decir, vamos a trabajar un problema determinado y específico en el campo de las relaciones internacionales, lo vamos a escribir,
su origen, los elementos que los caracterizan, los actores con sus posturas, el marco legal o marco jurídico respectivo, las implicaciones en el contexto global, planteamiento de la situación con base, o el estudio de la situación con base en las posturas doctrinales a las que ya hicimos referencia en el informe y unas conclusiones generales. Realmente se trata de un trabajo práctico, un trabajo que, digamos, no hay una forma correcta de hacerlo, no hay una receta para hacerlo, pero es muy, ¿cómo se llama esto? Es que me distraje un momento. Es un trabajo muy práctico, que requiere eh, especificar, explicar bien de forma sencilla las circunstancias inmersas allí. Entonces puede tomarse un problema de relaciones internacionales actual o histórico. El apoyo histórico es porque se tiene, pues digamos, una visión un tanto más objetiva en cuanto a la distancia que se toma y habrá pues, de repente mayor cantidad de fuentes. Un problema de relaciones internacionales. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué hago esto? Porque es el germen de una idea de investigación, como un germen de una idea de investigación doctoral. ¿Qué dudas surgen al respecto? O porque siempre es bueno ir mm, acordando y poniéndonos de acuerdo sobre sobre la actividad. Qué puede surgirle duda, compañero David? Doctor, bueno, buenos días. Doctor, un problema como eh, el problema del pase de los barcos, ahora la comunicación que hay entre, como dicen los distribuidores de grano en Europa, o el problema del varamiento de un, de un buque, vamos a decirlo así, este, ruso, y entonces surgen estos conflictos así. ¿Eso podría ser? ¿O un problema Es un de qué problema, orden, más o menos, es para un entenderlo problema bien? que surja en las relaciones entre dos países. Supongamos, aquí entre Venezuela y Colombia existen muchos problemas en cuanto al tratamiento de la frontera. El problema por el que fue muy mediático y digamos como una cierta banalización, el problema de aquel balserito Elian, ¿se acuerda? Elian González, Ajá. de Cuba, por Elian ejemplo. González, sí. Eso. Estados El, Unidos y Cuba, sí. Exactamente. Eh, el problema, pongamos, del asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada de Arabia Saudita Saudí. Ajá. en Turquía, ¿sí? Por Sí. ejemplo, respecto de esos dos países, respecto de Estados Unidos y respecto de las organizaciones internacionales que tutelan los derechos humanos, porque la idea es incluir, incluir también actores, podemos incluir actores no tradicionales, ¿sí? Que, por ejemplo, por decir, pues veamos algo, ¿no? El dogma de hoy en día, el dogma LGBT, ¿sí? Ese dogma LGBT, ¿sí? Ese dogma tiene influencia en el campo de las relaciones internacionales, ¿verdad? Y ese dogma ha sido establecido y ha sido fundado con base en el trabajo de empresas como Google, como Twitter, como Facebook, como Instagram, por ejemplo, que son promotoras de este tipo de dogma. Yo lo considero que es un dogma. Entonces, eso también puedo yo verlo en qué forma puede generar vulneraciones o dificultades en las relaciones internacionales. Por ejemplo, ponemos ese tipo de doctrina y llevamos a lo que ocurrió, cosas así como las reacciones que tienen las personas con países como Qatar o como Arabia o los Emiratos Árabes Unidos, que son exageradamente eh, cerrados en ese sentido. Entonces, es la idea de revisar un problema de relaciones internacionales, pero puedo revisar un problema de relaciones internacionales muy viejo, también puedo revisarlo. Puedo pensar, por ejemplo, los problemas que surgieron con ocasión de la entrada de Venezuela
al Mercosur o la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Sí? Eso también son problemas interesantes desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Pero no pongo ningún límite. La idea es encontrar una situación problemática que yo pueda estudiar desde el punto de vista de las teorías que han surgido para intentar explicar las relaciones internacionales. Sí, pudiéramos pensar ese tipo de cosas. Yo siempre digo, porque cuando traigo el tema de la guerra de Ucrania, algunas personas me salen que, bueno, que o sea, se ve posturas netamente sesgadas en uno o en otro sentido. ¿Por qué? Porque y yo creo que, no sé si me dé chance de hablar de eso hoy, que es una de las cosas fundamentales en el campo de las relaciones internacionales, en el campo de la teoría de las relaciones internacionales, es la deseada objetividad a ser alcanzada en el estudio de las relaciones internacionales. Dígame, David. No, no, copiado, está bien. Estaba viendo que tiene que ser, o mejor dicho, no hace distinción de que sea un tema histórico o sea un tema actual. ¿Sí? Pudiera ser la adhesión de Ucrania al- a la cuestión de Europa, ¿verdad? Sí, claro, Eh, a la y OTAN, a la OTAN, sí. con la adhesión de Ucrania a la OTAN, entonces ahí encontramos, supongamos, encontramos en la adhesión de Ucrania a la OTAN, podemos encontrar un elemento fundamental que vendría a justificar esta circunstancia, como es el realismo. El realismo, porque pues ahí sí encontraríamos un Las guerras, realismo ajá. netamente jovesiano, porque Ujú. me va a determinar que va a determinar que, que solamente la amenaza de pertenecer a la OTAN A vivo. Ujú. avivó y fue suficiente Sí, para es un motivo. Ajá. encender la mecha de Así es. de este conflicto. Entonces, es interesante con base en lo que se hizo en el informe 2, que es la búsqueda, la explicación de las teorías que han intentado explicar o de comprender las relaciones internacionales, este, utilizarlas para comprender nosotros o intentar estudiar de cuál fue el enfoque que permitió llegar a esa situación y es el enfoque que orienta a algunos actores para tomar las decisiones al respecto. Se dice que las personas, los hombres de acción, consideran que ellos son los que deciden Dígame, David. El caso, Saab, Cabo Verde, o eso tiene, o es muy jurídico eso, más que un tema de relaciones internacionales o político o diplomático, pudiéramos decir que ahí más que todo estaba imbuido lo jurídico, ¿verdad? La Claro, competencia de pero Cabo también está Verde lo para político, porque detenerlo. usted sabe que ahí debió, eso, si hubiera sido netamente jurídico y si hubiéramos aplicado la teoría pura del derecho, pues eso era así, lo del caso de Saab, esto pasó, esto fue lo que pasó, esto es lo que ocurrió, esto es la norma, hacemos el silogismo, tenga Saab, vaya para su ¿Cómo se casa involucró Venezuela en eso? Ajá. o váyase para Estados Unidos o vaya por donde sea. Pero aquí hubo un avance, un retroceso, unas influencias, y sí, claro, es un tema de relaciones internacionales. Es un tema de relaciones internacionales interesante. ¿Cómo No, se involucra Venezuela en un asunto que verá? Ah, ujú. Claro, porque si usted se pone a mirar, ajá, es una persona que en la realidad ni siquiera es un nacional venezolano. ¿Sí? así es, así es. Después acuérdese que por lo que se entendió, hubo un nombramiento oficial como Ujú. diplomático Y sobrevenido, Venezuela pagó creo. eso, sufragó Ajá, a Garzón, ok, y según tengo entendido, Baltasar. fue sobrevenido. Ah, sí, a Baltasar Garzón. El nombramiento Ajá. fue sobrevenido. eh, Esto está complicado. Ah, listo, sí. Ah, bueno. Ajá, yo pensé. El nombramiento El caso, fue ujú, sobrevenido fue sobrevenido a la ocurrencia de la detención. Entonces,
Imagínense eso, hay un manejo político del asunto, ni siquiera un manejo netamente jurídico. jurídico. Porque como digo yo, mire, la persona está detenida, tiene una inmunidad Diplomática. diplomática, Ujú. pero esa inmunidad diplomática fue posterior al hecho. Entonces Así es. queda complicado para decir, jurídicamente era muy fácil la solución. Entonces ahí entra lo político, en el caso de Alex Saab. Claro que sí. Julian Bueno, Assange también, todos esos casos. Ujú. sí, claro, claro. Pero mire, estaba leyendo en materia de relaciones internacionales y leía una reflexión que me pareció bastante interesante, por ejemplo, sobre el origen de las relaciones internacionales. Algunos la fijan después de la Primera Guerra Mundial, después del fracaso de la Sociedad de Naciones, ¿sí? Aquel primer intento de organización internacional de la Sociedad de Naciones, después de ese fracaso, y bueno, con algunos historiadores, algunos teóricos de la geopolítica, que todavía no se llamaba así, algunos historiadores y estudiosos del campo internacional, en, que se reunieron en Gales, que crearon la cátedra Woodrow Wilson respecto de eso. Ah, Otros dicen que surgió las relaciones internacionales con la paz de Westfalia, la famosa paz de Westfalia, esa que logró exacto. el acuerdo para terminar con dos guerras de 30 años y 80 años entre diversas potencias, el imperio austrohúngaro, el reino de España, que ya no era imperio, los Países Bajos, etcétera, etcétera, que logró realmente el surgimiento de lo que se conoce como el surgimiento o el reconocimiento de la soberanía territorial inherente a los estados, que era inherente al estado y que más allá no era una especie, la soberanía territorial y la soberanía ejercida sobre el territorio obviamente y sobre personas, no era consecuencia de una herencia del derecho divino, sino de una emanación de la potestad estatal, aunque el Estado fuese un Estado monárquico. Entonces, esas dos ideas que surgen de allí, pero también hay una revisión que se hace de decir que el tema de las relaciones internacionales ha tenido al menos el tratamiento de lo que nosotros estudiamos, ha tenido un tratamiento excesivamente eurocéntrico y bueno, y después hacia también la potencia de los Estados Unidos, pero ha preocupado fundamentalmente cómo se comportan las relaciones internacionales dentro del plano de Europa y los Estados Unidos. Es decir, que para el análisis de lo que son las relaciones internacionales y la explicación de cómo se han generado, se han desarrollado, no consideramos eh, lo que al respecto puedan aportar los países del Asia, los países del África y bueno, los países, digamos, del tercer mundo, porque bueno, Latinoamérica actualmente simplemente es un aditamento de los Estados Unidos, da tristeza reconocerlo, pero eso es. Es decir, que esa visión eurocéntrica tal vez ha perjudicado un poco la comprensión de lo que son las relaciones internacionales, porque bueno, eh, China era una potencia China era una potencia mucho antes de que Europa se desarrollase. Pero bueno, la idea es que el acercamiento, la forma de comprender las ideas básicas y globales se centran más que todo, en lo que se ha producido en Europa. No sé si usted me quería decir algo, David. No, no, estoy copiando las ideas que nos están dando para Sí, el claro. trabajo. Bueno, entonces hay algunas tradiciones clásicas, más allá de las doctrinas modernas y las posiciones modernas de la filosofía de las relaciones internacionales, hay algunas doctrinas clásicas que han influido en la concepción de las relaciones internacionales. Entre esas encontramos a Nicolás Maquiavelo, ¿sí? A Thomas Hobbes, a Immanuel Kant, dice con su obra La Paz Perpetua,
y a Hugo Grocio sobre el derecho de la guerra y la paz, son los principales precursores de esta doctrina, que son a veces excesivamente, digamos, excesivamente contrarios, ¿sí? Si lo reverificamos. Porque, por ejemplo, si nos vamos hacia lo planteado por Hobbes, aquí me perdí aquí. Si lo planteamos por Hobbes y Maquiavelo, pues nos vamos a centrar en el campo del realismo. Que el hombre por Sí, naturaleza es egoísta, es desconfiado, y esa forma de ser del hombre, esa forma de trascender su existencia, se va a ver reflejada en el tránsito hacia las relaciones internacionales. claro. Esto se me corre. Este, este. Entonces, encontramos unas doctrinas netamente realistas, otras doctrinas racionalistas dadas por Hugo Grocio, que consideran que la regulación de las relaciones internacionales, la regulación de la guerra, la regulación de la independencia, la regulación de la convivencia entre los estados puede ser posible y es como decir, necesario dar los pasos hacia ella para poder lograr el establecimiento de un estado de cosas que generen unas relaciones internacionales no dadas hacia la guerra, sino dadas hacia la armonía, la cooperación y el desarrollo mutuo de los estados. Esta es una postura pues netamente contraria. Y también encontramos pensadores como Kant, ¿sí? Que más allá de considerar que el origen de, de las relaciones internacionales deba sustentarse en el derecho, va a determinarse en la propia naturaleza de las personas, porque él dice, ¿sí? Ha afirmado, con aquella idea del imperativo categórico, de la ley moral superior a cada hombre, ha determinado que ese tipo de forma de relacionarse de las personas, que él indica que las personas prefieren vivir bien, vivir en armonía, para simplificarlo mucho, vivir en armonía, vivir en concordancia con sus semejantes, esa forma de asumir la realidad interpersonal se transciende hacia los estados porque los estados están formados de personas. Entonces, más que convocar una explicación estatal de que los estados sean depredadores o que los estados estén regidos por elementos jurídicos, simplemente los estados están conformados por las personas y las personas tienen una tendencia a la armonía de sus relaciones y entonces eso va a determinar también que las relaciones de los estados sean tendentes a una armonización. Entonces, ese punto de partida clásico nos va a orientar para tener ideas fundamentales que podamos desarrollar a partir de estos pensadores clásicos los elementos y las teorías específicas y diferenciadoras que han determinado la explicación de las relaciones internacionales. ¿Algo que agregar, David? Ya no queda sino un minuto y medio. Eh, no, no, que no tocamos el punto sobre el gisgarantismo, ¿no? Sí, claro, no Y, se ha tocado porque es que es muy breve el espacio que tenemos. Y también ok, quería conversar un poco sobre los diversos niveles de análisis, las diferencias que existen respecto del objeto cuál es el objeto de estudio de las relaciones internacionales y también algunas posturas, digamos, teóricas, epistemológicas en las relaciones internacionales, porque en algunas posturas consideran que se pueden descubrir unas leyes naturales que orienten las relaciones internacionales y otras posturas, que serían los positivistas, las posturas post-positivistas, simplemente determinan que hay que comprender culturalmente cuál es la postura de los diversos estados, de las diversas sociedades en esas relaciones internacionales para poder tener un conocimiento que va a llevar a una comprensión, no una predicción
del comportamiento de los estados en las relaciones Ujú. internacionales. Pero pues el tiempo ya no queda prácticamente nada, ya es muy breve y pues por ahora, pues, de todas formas podemos conversar esto por vía mensajes